Yo recuerdo haber tomado la materia de filosofía en la preparatoria, pero no me acuerdo de absolutamente nada. No me acuerdo de nada, nada. Sé que la llevé como materia, pero no, no recuerdo nada de ella, prácticamente. No sé qué me enseñaron, pues bueno, no me enseñaron nada, porque no me acuerdo de nada. Y no aprendí nada tampoco. Pero sé que la tuve, porque recuerdo la palabra y tenía una idea del concepto que era, pero nada, realmente nada. En ese momento tendría unos 16, 17 años y sí, tenía otras cosas en la cabeza y otros problemas más que entender que era filosofía. Bastantes años después, de hecho, pues a la fecha de subido de este podcast, pues fue bastante reciente, hace probablemente 2 años, a principios de 2022. Diría que a finales de 2021 o a mediados, más o menos, pero bien, bien, yo diría que iniciando 2022. Pero antes de hablar un poco de ello, me gustaría también mencionar el tema de la ciencia. Una anécdota curiosa que me pasó hace ya un par de meses es que aquí en mi familia hacemos usualmente, regularmente, digamos, hacemos carnes asadas, ¿no? Ahí tengo un tío con el cual me llevo muy bien, comunicamos y hablamos muy bien. Hablamos usualmente de ciertos temas interesantes que otros de la familia no les dan importancia o no, sí, no les interesa, ¿no? Digamos. Estábamos hablando de ciertos temas diversos y llegamos al tema de la filosofía. Yo la traje a la mesa. Él siempre ha sido muy, digamos, científico, o, entre comillas, ojo, entre comillas, ahora les diré por qué, pero siempre ha estado como mucho más del lado de los factos, ¿no? Del lado de los datos y de la información y de lo que es tangible en el mundo y de lo que se es. Él siempre le ha gustado bastante la psicología, de hecho, recientemente se está estudiando la carrera de psicología y le ha gustado mucho el tema del mindfulness, de, el psicoanálisis, ¿no? Ciertas teorías que, claro, entre comillas, por eso digo lo de entre comillas a la ciencia, ¿no? Porque muchas teorías que, bueno, especialmente el psicoanálisis y el mindfulness, a pesar de que tienen cierto respaldo, pues bueno, entre comillas, ¿no? De momento, digamos que entre comillas. Yo traje a la mesa, les digo, yo traía a la mesa el tema de la filosofía o una postura un poco más filosófica al respecto. Digamos que intentó descartar la filosofía, calificándola de imprecisa, calificándola de vaga, de no tener este factor preciso, exacto, que tienen muchas de las ciencias. A mí me pareció muy irónico cómo una persona que se hace llamar de ciencia desconocía tanto la relación que tienen estas dos áreas en común, la filosofía por un lado y la ciencia por el otro. Es muy curioso, porque como mencioné en la introducción, en el capítulo anterior, digamos, hasta la llegada de Newton, las ciencias como hoy las conocemos eran llamadas filosofía natural. Y esto es algo que está muy, muy entendido y muy bien explicado y grabado. Se sabe, digo, en el mundo de la ciencia, que las ciencias actuales provienen de la filosofía. La filosofía es muchísimo más antigua que las ciencias actuales. Muchísimo, incluso antes de la astronomía de los mayas y de los egipcios. La filosofía estuvo ahí desde el principio. Podríamos decir que la filosofía es esa cualidad o esa particularidad del ser humano que tiene de hacerse preguntas. Y aquí entramos al tema de las definiciones. Definir qué es filosofía es una pregunta muy, muy compleja. Tú le puedes preguntar a 1000 filósofos y los 1000 te van a contestar de formas distintas. Definir ciencia, por el otro lado, no es tan complejo. Sigue siendo algo complejo, pero no es una pregunta súper ultra fundamental, ¿no? Podríamos resumir ciencia en, como lo dice la Real Academia Española, un conjunto de conocimientos sistemáticos comparables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos. Las palabras sistemática y metodológico o metodología son dos palabras que representan muy bien la definición de ciencia. La filosofía, por otro lado, es mucho
más difícil de definir, como ya les comenté en un inicio. Sin embargo, y humildemente ante todos los filósofos que hubo y que hay y que habrá, yo podría resumir la filosofía como, digamos, dos cualidades. Una de ellas es la capacidad de dudar o el acto de dudar, de preguntarse todo, en realidad. No se cierra a un tipo de preguntas específicas. Quizás fundamentalmente el funcionamiento de las cosas, del mundo a nuestro alrededor y el mundo incluso más lejos. Llámese espacio, llámese metafísica, mente humana o lo que quieras llamarla, ¿no? Pero es eso, el cuestionarse uno mismo y el cuestionar el mundo que a uno lo rodea. Y por el otro lado, la capacidad de reflexión. Sin reflexión no existen muchas cosas. Creo fundamentalmente que, por ejemplo, el aprendizaje vive en la reflexión. Más que el acto de enseñar, es el alumno el que, reflexionando sobre los conocimientos, es que aprende. Ese es un tema para otro podcast, lo haremos más adelante, pero de momento quedémonos con estas dos grandes cualidades que creo yo que relacionan muy bien a la filosofía y a la ciencia. Ahora, habiendo hablado y explicado brevemente la filosofía y el concepto de ciencia, me gustaría contar un poco sobre mi historia con cada una de estas áreas, porque si bien están relacionadas, ya sea por su origen y por a través de la historia y que una parte de la otra, es verdad que actualmente dividimos mucho las áreas de conocimiento y las líneas están bastante bien marcadas, por lo menos en un inicio. Conforme más te adentras en un área, te das cuenta de que las cosas no son tan divididas o tan disparejas como al principio se te plantean. Primero voy a ir con la historia sobre la filosofía, que es un poco más corta, y la de la ciencia, que es un poquito más larga. Mi historia con la filosofía se remonta a más o menos mi segundo año de carrera. Sí, segundo, quizás empezando el tercer año de carrera, porque a esas alturas de la carrera, mediados de ella, yo tenía ciertas ideas y ciertos pensamientos ya formados sobre ciertas teorías del aprendizaje y etcétera, ¿no? Les recuerdo, como mencioné en la introducción, estudié enseñanza de lenguas, entonces mucho de lo que veíamos era el aprendizaje y teorías del propio cerebro, del propio funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, los entornos, alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Veíamos muchísima psicología, digamos, y mucha metodología de enseñanza. Entonces yo tenía ciertas ideas, pero no sentía que estaban del todo bien formuladas. Cuando fui a preguntarle esto a mis compañeros que yo veía un poco más inteligentes, por lo menos académicamente que yo, realmente no me supieron contestar. No sabían muy bien a lo que me refería o simplemente no tenían interés alguno en escuchar lo que yo tenía que decir. Entonces recurrí a ciertos profesores que sabía con los que teníamos cierta buena relación, digamos, buena relación. Uno de ellos, que es mi tutor y actualmente un gran colega y amigo, un saludo para Carlos, me introdujo muy sutil a la lógica. Empecé a leer un poco de lógica, empecé leyendo a Kant un poquito y por ahí me fui adentrando a lo que fue lógica hasta que llegué un poco a Aristóteles y dije, wow, 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 ok, ok, ok. Ya leí un pedacito aquí, un pedacito por allá, ya leí un poquito de como unos 5 o 6 autores, leí un poco a Hegel, un poco a Deleuze, un poco a Schopenhauer y me topé un poquito con Aristóteles y dije, ok, 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 necesito un orden, necesito aquí una especie de estructura o algo que me ayude a comprender todo esto, porque estoy leyendo un poquito de todo, pero tampoco estoy entendiendo la gran cosa. En ese proceso de leer un pedacito de ciertos autores por aquí y por allá, me topé con una amiga que en ese momento estaba, creo que todavía está estudiando, si no es que ya se graduó también, estaba estudiando la carrera de sociología. Y así como un comentario totalmente aislado, yo le dije, ah, sí, yo estoy estudiando, me estoy metiendo un poco más en filosofía. No, no llevo mucho, pero estoy ahí un poquito. Y ella mencionó muy emocionada que la filosofía le había gustado mucho al verlo en su carrera y me hizo una pregunta que realmente fue la pregunta que me introdujo de lleno en la filosofía. Me preguntó, ¿te consideras idealista o materialista? Esa pregunta me dejó chueco, la verdad, me dejó loco. Yo no sabía ni qué era idealista ni qué era materialista, no tenía ni idea de nada de lo que estaba hablando. Y tuve que googlear la pregunta y los conceptos para entender la
la pregunta y poder dar una respuesta. Yo no me había topado con nada de eso, obviamente porque no había leído ni siquiera la filosofía clásica. Yo no me había topado con nada de eso, entonces tuve que googlear un poco así rapidísimo las definiciones que me daba la primera página de Google para formular más o menos una respuesta. Y a partir de lo que vi, mencionaron varios nombres, mencionaron que venía desde la antigua Grecia. Empecé a buscar un poco más sobre el origen del área de la filosofía, de dónde había empezado, su historia, cómo progresó y, en fin, cómo es que llegamos a donde estamos. Esto, como les digo, ocurrió a finales de 2021, entonces para enero de 2022 yo ya estaba buscando y estaba averiguando un poquito más sobre los inicios de la filosofía, por lo menos en papel o formalmente, digamos, ¿no? Les repito, la filosofía parece ser o parece englobar estas dos características fundamentales del ser humano, que es cuestionar y reflexionar. Después de esta mini búsqueda y después de tantos meses buscando un poquito de estructura, empecé a leer el libro de El mundo de Sofía, que es una clásica novela que muchas personas, quizás muchos de ustedes la leyeron hace mucho tiempo cuando eran niños, porque supe que era una especie de lectura obligatoria en algunas escuelas de algunos países. Yo lo leí, pero les soy honesto, no la terminé de leer porque sentía ya después de que me dio una buena estructura en las primeras 200 páginas, quizás 250, entendí mucho de lo que era y dije, ok, todo lo que me está diciendo este libro, yo ya lo entiendo. Y sí, ya empezaba a identificar que el libro te lo explicaba de una manera ultra resumida y que había muchas cosas que faltaban y que no explicaban y faltaba mucho, ¿no? Pero es normal, es un libro para niños y te lo explicaba todo pues como si fueras un niño de secundaria y ya está. Es entendible, la novela está así, ninguna crítica hacia la novela, me parece muy bien. Pero me di cuenta al leerla que yo ya estaba en un nivel un poco más avanzado y que ya no me serviría a mí tanto el terminar la novela. Entonces se lo regalé, le regalé el libro a mi hermana. No sé si, nunca le he preguntado realmente cómo le va. Me ha dicho que le vuela la cabeza a cada página y que tiene que releer mucho. Pero bueno, y desde entonces he estado leyendo varios artículos, he estado leyendo desde cero, he estado leyendo a Sócrates en Platón, a Aristóteles, y realmente todavía no salgo de los clásicos, es algo muy común, pero seguiré leyendo un poco y así es como he avanzado en la filosofía hasta ahora. Con la ciencia, por otro lado, la historia viene desde mucho antes. Yo desde niño, pues fui un poco extraño, pero bueno, ¿qué niño no es extraño, no? Supongo. Mis familiares me han contado anécdotas muy curiosas, muy extrañas, pero lo que sí cabe mencionar aquí es que de niño yo nunca vi Caballeros del Zodiaco, nunca vi Dragon Ball, nunca vi Pokémon. Vi Yu-Gi-Oh, sí, me acuerdo de haber visto varios episodios y de tener ciertas cartas y ajá, pero realmente nunca me metí tanto en eso. Nunca vi muchísimos programas de televisión muy famosos. Por lo menos, o sea, tengo noción de ellos y sé que existen y me acuerdo de haberlos visto en algún momento, pero tampoco, nunca fui muy fan de ello. Precisamente no lo fui porque era fan de otra cosa. Y es que para cuando yo era pequeño, quizás unos 6 7 8 años, se estaba estrenando, bueno, no sé si estaba estrenando realmente, ni siquiera tengo idea de si estaba en estreno o si ya tenía varios años, pero yo veía mucho el canal de History Channel y el canal de Nat Geo, especialmente History Channel porque en él pasaban el programa de Cosmos con Neil deGrasse Tyson. Nunca vi de pequeño al original, a la temporada original, pero pude apreciar en todo su esplendor al programa con Neil deGrasse Tyson. Y me fascinó. Todo lo que hablaba ese hombre era increíble, me parecía fascinante. Entonces, desde niño, y a mí, a mí me preguntan de Dragon Ball o de Pokémon y no tengo ni puta idea, la verdad, no tengo ni puta idea, no sé de qué se trata, o sea, sé de qué se trata. Ahora de grande, pues hay muchos memes al respecto y conozco amigos que sí están traumados con esas series y me han contado cosas. Entonces, no estoy del todo perdido, pero realmente nunca fui un fan. Y actualmente tampoco, no me interesan, la verdad.
Sé que serán buenas historias o lo que sea, pero no me interesan. Yo veía mucho History Channel y National Geographic y yo veía eso día y noche, de verdad. Eso, o sea, mi obsesión no fue con Yu-Gi-Oh, ni con, ni con Pokémon, ni con Dragon Ball, fue con Cosmos. O sea, imagínate el pedazo de nerd que era. Yo recuerdo en primaria que los niños y las niñas me venían conmigo y me decían, a ver, pero, ¿cómo es posible? O sea, es una mentira eso de que al universo lo crearon dos estrellas que chocaron. O sea, ¿quién creó las estrellas? Y yo recuerdo pensar, pero qué estupidez me acaba de decir esta niña. Y le decía, pero a ver, ¿quién mierda te dijo que eran dos estrellas? Claro que no fueron dos estrellas. Nada que ver. Y recuerdo empezar a explicar cosas que obviamente mis compañeros no entendían porque no tenían ni idea de qué estaba hablando, pero yo entendí. Yo recuerdo ir a la biblioteca, que eso fue quizás un privilegio y le agradezco muchísimo. La biblioteca estaba cruzando la calle. Entonces yo iba, no era una biblioteca gigante, era muy humilde, pequeñita, pero tenía muchos, muchos libros y tenía varias computadoras bastante bien. Entonces yo recuerdo ir a la biblioteca todos los días después de salir de clases para tomar libros de geología, de astronomía, de biología, de química, de física sencilla. Obviamente tampoco me aventaba ahí, ¿sabes? Libros de física cuántica como Nicky Nicole. No, no, yo leía física básica, pero bueno, ni modo. Era un niño y no era tan inteligente en ese momento. O sea, imagínate el pedazo de nerd que era ese niño, de verdad. Es increíble. Yo recuerdo haber hecho todo eso a los 7 años, 8 o 9 años. O sea, esa etapa de primaria, de verdad, un nerdazo. Durante secundaria las cosas se vinieron un poco más abajo, muchísimas cosas pasaron, me mudé como 3 veces, muchísimas cosas pasaron, ¿no? La secundaria, la verdad es que para mí fue una etapa muy, muy terrible, muy caótica, y mis calificaciones bajaron muchísimo y mi interés también bajó muchísimo. Fue ahí donde me enseñaron por primera vez física, química, matemática. Realmente en esa secundaria nunca tuve matemáticas bien, bien, bien. Tuve primer año de matemáticas que pues eran lo típico, ¿no? Sumas, restas, un poquito de multiplicaciones, divisiones, ¿cómo era? ¿Qué era la otra? Las raíces cuadradas y ese tipo de operaciones básicas. Durante el segundo y tercer año que debieron de haberme enseñado ecuaciones y geometría analítica, realmente no lo vi porque nuestros maestros se iban constantemente. Tendríamos semanas e incluso meses sin clases de matemáticas porque no tenían un profesor. Venía un profesor, daba 2 semanas de un tema random y luego se iba. Me intentaban enseñar ecuaciones por un lado, se iba 2 semanas, se iba después de 2 semanas y luego venía alguien a enseñarme geometría. Y yo así de, pero no estoy entendiendo nada. Entonces, realmente las matemáticas yo atribuyo a que debido a ese periodo de 2, 3 años casi donde no tuve matemáticas bien, pues no fui bueno en ellas. Y en física la verdad es que me fue terrible, casi repito año en secundaria solo por física, casi repito el año. Me fue muy, muy mal, a pesar de que la maestra era buena realmente. Y en química, por el otro lado, química fue lo que nunca me llamó la atención, tanto como la física, porque eso era raro. La física me llamaba la atención, pero por las condiciones en las que vivía y todo lo que estaba pasando, no tenía el tiempo, pero simplemente no me iba bien, ¿no? ¿Sabes? Pues cosas que pasan y ya está. Me iba terrible, a pesar de que me llamaba más la atención la física que la química, donde no tenía mucho interés en ella, pero me iba muy bien. Y en la preparatoria, como consecuencia de esos 2 años y medio sin matemáticas, pues reprobé, reprobé épicamente el primer año de matemáticas. Me fue terrible, me fue extraordinario. Y fue la única vez que he hecho un extraordinario, que para aquellos que no sepan qué es extraordinario, es un examen global o, bueno, dependiendo de la escuela y del periodo y del programa, puede ser o de un periodo específico del año o de todo el año, ¿no? Sí, global. O puede ser de específico de un parcial, de un mes, de un bimestre o como sea. Eso sucede cuando repruebas todos los exámenes del periodo ordinario.
repruebas el ordinario y te tienes que ir a hacer extraordinario. Y es un examen, pues, les digo, muy difícil. Es de esos clásicos exámenes que tienes 2 hojas blancas y en el pizarrón hay, no sé, una sola operación, y tienes 2 hojas blancas por los 2 lados para resolverla, así. Entonces, tuve que hacer eso, fue la única vez que lo hice, pero, realmente en matemáticas me fue mal, me fue muy, muy mal hasta casi terminar la preparatoria, que eso, cómo me hice bueno en matemáticas, es un podcast que se viene, no muy lejos, pero hablaré más en detalle sobre ese evento, más adelante. De momento, nos quedamos con que me fue muy mal en matemáticas. Sin embargo, en química no me iba nada mal. Pues sí, no me fue mal en secundaria, no me fue nada, nada mal en preparatoria. En física tampoco me fue terrible realmente. Me fue bien porque me volvieron a enseñar física y en ese momento ya estaba un poco más estable. Realmente seguían habiendo problemas y probablemente la primera etapa de preparatoria fue igual o peor que toda la secundaria junta. Las condiciones eran un poquito mejores, en menos en ese ámbito. Le presté más atención a las clases de física y, y aprendí y pude llegar a un nivel donde no estaba atrasado, estaba mucho más atrasado en matemáticas, por ejemplo. Nunca reprobé física. Bueno, sí, pero fue por proyectos. Fue porque hicimos un carrito y no funcionó y bla, bla. Otras cosas, no por fundamentos del conocimiento, de actividades, etcétera. Esto fue algo curioso, voy a contarles esta historia. En preparatoria, como les contaba, pues reaprendí física, digamos, y no me fue mal, me fue bastante bien. Y conforme pasaron los semestres y me daban física 1, física 2, física 3, ¿no? Fui aprendiendo mucho más y mejor sobre física. Entonces, hubo una situación en donde teníamos todos los alumnos que entregar un cuadernillo lleno de ejercicios que no completamos por falta de tiempo del programa, de la profesora. No le daba mucha atención al cuadernillo de actividades, pero al final del semestre sí que nos dijo: ay, chicos, necesito que me entreguen el cuadernillo completo para la próxima semana. Estamos hablando de probablemente más de 100 páginas de puros ejercicios de física. Y tenían que estar, claro, todos bien. Era una tarea titánica. Mi novia en ese momento siempre cargaba con muchas, muchas cosas en la mochila. Tenía un caos en su mochila y siempre tenía 2 3 cuadernos en la mano cargando todo el tiempo. Entonces, como caballero que soy, yo le dije: yo te cargo tus cuadernos. Y a mí no me gusta tener cosas en la mano mientras tengo mochila, entonces yo los puse en mi mochila. Y pasó el día, nos fuimos a la parada de autobús y ella se fue y yo me fui para mi casa. Y llegando, veo que tengo mensajes de ella diciéndome: oye, ¿tienes mi cuadernillo? Era un fin de semana, o sea, no nos íbamos a ver todo el fin de semana porque teníamos tareas, proyectos y muchas cosas. Y la verdad vivíamos bastante lejos uno del otro. Entonces, no había una forma a ver, probablemente lo había, pero yo dije: ah, no pasa nada, por como buen caballero que soy, le dije: no pasa nada, yo los hago, yo hago los ejercicios por ti, ¿no? Yo lleno tu cuadernillo pues con mis resultados y ya está, ¿no? Te los mando y tú los confirmas nada más. Pasé todo el fin de semana haciendo mi cuadernillo y el de ella también. Esa experiencia hizo que se me quedaran en la mente grabadas las fórmulas y todos los problemas. Incluso corregí muchos de mis problemas al hacerlos por segunda vez en su cuadernillo. Aprendí todo y se me quedó grabado muy, muy bien en la mente, al grado de que llegara el examen final del semestre ordinario, no necesité casi ni siquiera ver la hoja de fórmulas, porque los tenía ya en la mente. Lo hice 2 veces o 3 incluso, entonces todo se quedó muy bien y me enamoré de la física. Después de la preparatoria llega el periodo donde eliges tu carrera. Ahí yo dije 100%, yo quiero estudiar ciencias físicas. Yo les dije a mis padres: yo quiero estudiar ciencias físicas. La realidad es que antes de hacerme bueno en física o de enamorarme de la física, yo no tenía muy bien pensado a dónde quería ir. Mi vida estaba planeada hasta la preparatoria y lo que seguía yo no tenía ni idea. La verdad no tenía ni idea, no sabía qué estudiar. Creo que es muy común no saber estudiar, entonces cuando alguien dice que no sabe qué estudiar, normal, está bien, sí, es muy normal hacer eso. Yo lo sufrí, entonces es muy normal. Y mis padres me dijeron: jaja,
Jaja, jaja, jaja. Usted no solo es un payaso, usted es todo el circo. Lo que pasa es que yo vivo en una ciudad, la ciudad más grande de todo el estado, es aquí en Tijuana, pero en esta ciudad no tienen el programa de ciencias físicas. Lo tienen en la ciudad de Ensenada y en la ciudad de Mexicali. Por contexto, aquellos que no vivan en el estado, Mexicali está más o menos unas 2 horas de aquí de Tijuana. Mexicali es una ciudad que está en medio del desierto y todo el tiempo hace un calor que te cagas. Hace un calor horrible, insoportable. Y menos para mí, que la verdad yo no me llevo nada con el calor. Me muero, me muero. Literalmente he estado ahí un par de veces y me muero. Me muero. No puedo existir yo en Mexicali. No, no. Es mi enemigo Mexicali. Y por otro lado, Ensenada es una ciudad que también está más o menos, está más cerca, está como a 1 hora y media quizás, pero pues claro, mis padres no podían acompañarme a mí a vivir porque tendría que estudiar 4 años en esa ciudad. Y ir todos los días es horrible, no había opción, pues significaría rentar una casa, lo cual mis padres me dijeron, lo siento amigo, pero no, olvídate de eso, me dijeron, olvídate de eso, no vas a ir. Entonces me volví a quedar en la neblina. Mi elección de carrera es también un capítulo para un podcast, que ya se los contaré después, pero hasta ahí, digamos, quedó mis intenciones de perseguir la ciencia como ya una carrera profesional. Me enamoré de la física en la preparatoria, me volví bueno en ella, a la vez que me volví bueno en matemáticas. Y bueno, en química nunca fui malo, fui bastante bueno también. Estaba yo a punto de irme para allá. Sin embargo, hoy en día las ciencias a mí me siguen encantando, me fascinan, es un tema que me apasiona mucho y lo veo y me informo de ello cada que puedo. Estoy un poco más distante de matemáticas, ya no soy tan hábil con ellas por el tema de la práctica, ya no las uso tanto, que sé que si me vuelvo a poner en serio con ellas, podría agarrarle el rollo de nuevo muy rápido. Ahora que ya hablamos un poco sobre qué es filosofía, qué es ciencia y mi historia con ambas áreas, me gustaría también hablar un poco sobre de qué me ha servido tanto la ciencia como la filosofía. ¿De qué me han servido la afición temprana a la ciencia y mi acercamiento reciente hacia la filosofía? Creo que mi afición temprana a la ciencia me ha traído cosas muy buenas en el tema de mi desarrollo cognitivo. Mi mente está, en inglés le llamamos wired, que es como, viene de wire, de cable. Entonces está como cableada o programada, digamos, para resolver problemas utilizando la lógica. Pues las ciencias hablan de sistematizar y procesar problemas y soluciones mediante una metodología, utilizando mucho lógica. Y la lógica fue lo que me conectó con la filosofía. Aquellos que no tengan mucho insight sobre la filosofía, la lógica es una rama de la filosofía. No me fue muy difícil conectar una con la otra. Lo que pasa es que la conecté más tarde. Y por otro lado, la filosofía me ha ayudado mucho en el tema de relaciones con otras personas y conmigo mismo. Durante mucho tiempo fui una persona muy reaccionaria sobre múltiples temas. No digamos impulsivo, creo que nunca fui tan impulsivo, pero sí que cuando no entendía un punto de vista o no o pensaba que era incorrecto, reaccionaba de una manera, mm, digamos, no pacífica, tampoco violenta, pero no pacífica, no me lo tomaba muy bien. La filosofía me ha ayudado mucho en eso, en entender y en... No me gusta usar la palabra de respetar opiniones porque creo que el concepto de respeto lo conceptualiza de una forma errónea. Me ha ayudado mucho a entender, a comprender y me ha cambiado el enfoque con el que veo, percibo y me acerco a muchísimas personas. Actualmente estoy en una posición muy zen, estoy en un modo zen muy cañón que nunca había sentido, nunca había estado en este, no sé cómo llamarle, en esta fase tan pacífica, tan llena de paz. La filosofía me ha ayudado a entender que hay cosas que si bien a lo mejor tienen una lógica, a lo mejor sí, pero yo no tengo acceso a ella. Me ha ayudado mucho a escuchar un punto de vista y a pesar de que yo piense que es ridículo, me ha ayudado a navegar en él e intentar descifrar por medio del método socrático, por medio de preguntas claves, preguntas específicas, para llegar al núcleo de la idea y poder entender y decir, ok, entiendo que esta persona piensa esto por su contexto, desde donde lo analiza, y entiendo por qué esta persona llegó a esta conclusión y por qué la defiende como la defiende.
Eso no quita que yo crea que es incorrecta o incluso que sea incorrecta, que una persona crea una mentira y se la crea realmente y la defienda con sangre y sudor y lágrimas. Esta es una de las ideas con las que me gustaría cerrar este capítulo. La ciencia me ayudó bastante a pensar de una manera lógica, racional, a pensar las cosas de una forma un poco más fría y decir, ok, tranquilos, guardemos la calma, pensemos bien esta situación. Y la filosofía me ha ayudado a tomar esa lógica y decir, mira, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, hay cosas de las que deberíamos de dudar, hay cosas de las que deberíamos de cuestionar y debemos reflexionar mucho sobre lo que sucede tanto en nosotros mismos como lo que sucede afuera. Y si bien cuestionar y reflexionar, o más bien cuestionar, eso es algo que muchísima gente se toma mal por alguna razón. Es como si el preguntarle tú los motivos a por qué alguien cree o piensa lo que piensa es una especie de ofensa hacia ellos. Mucha gente que piensa así, cuando es totalmente lo contrario. Eso es algo en lo que la filosofía me ha ayudado mucho a entender y a racionalizar y a comprender. Esta idea de que entender una idea, entender de dónde viene, entender por qué esta persona piensa como piensa y cree en lo que cree, no es lo mismo que aceptar esa idea. Yo tengo muchos amigos, inclusive familia, con quienes si por pelear es, me peleo por millones de temas y no lo hacemos, porque entender una idea no es aceptarla. Yo puedo entender por qué mi amigo piensa esto y por qué mi otro amigo piensa aquello. Puedo entender de dónde viene su idea, puedo entender por qué y cómo llegaron a esa conclusión. Sin embargo, eso no significa que yo estoy aceptando esa idea. La filosofía o el approach que yo le doy a muchas discusiones o conversaciones incluso es un poquito más allá. No se trata del, bueno, let's agree to disagree y ya, y se acaba la conversación. No, no, no. Yo pregunto más, preguntamos más, intercambiamos más para tratar de entender mejor la postura del otro y ver si realmente debajo de esa idea hay una especie de pulpa, hay un núcleo de argumentos que justifique muy bien la idea y juzgar la idea no por lo que represente, sino por lo que la fundamenta. Entender una idea, entender de dónde viene, entender su origen y entender también de quién viene, no es aceptar una idea. Tú puedes decir, sí, entiendo por qué piensas esto. Sigo creyendo que es incorrecto, pero entiendo por qué una persona como tú podría pensar esto. Entiendo de dónde viene la idea, entiendo de que viene de por aquí, de allá. Sigue siendo incorrecto. Pero ahora entendemos un poco mejor a la otra persona y así, con ello, evitamos el insultarnos, el enojarnos o el decir, ay no, es que no me junto con esa persona porque piensa esto. Hermano, te repito, yo tengo amigos con quien, pues, si por discutir pues hay temas hay temas a morir, pero no discutimos, ni peleamos, ni nos enojamos, porque somos maduros, o por lo menos lo suficientemente maduros para entender nuestras ideas, pero no aceptarlas. Yo no acepto que mi amigo piense eso, pero no importa, podemos hablar, él puede decirme sus argumentos, yo puedo decirle los míos, intercambiar diálogos mientras estamos pisteando en su casa, mientras me quedo a dormir ahí, mientras él se queda a dormir conmigo. No es sencillo llegar ahí, pero es un punto al que me gustaría que muchas más personas llegaran. Entender una idea no es lo mismo aceptarla. Eso, encima de muchas otras cosas, es lo que me ha ayudado mucho este acercamiento a la ciencia y a la filosofía. Las dos nos ayudan mucho en múltiples ambientes, en múltiples áreas. Entender una idea no es aceptarla. Recuerden esto muy bien.